La numerología es una disciplina que estudia la relación entre los números y las características de las personas, eventos o situaciones. Esta práctica se basa en la creencia de que los números tienen una vibración y energía propia que puede influir en diferentes aspectos de nuestras vidas, como nuestra personalidad, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro destino. La numerología se utiliza para analizar los números asociados con nuestro nombre completo, fecha de nacimiento y otros aspectos de nuestra vida, como nuestra dirección de casa o el número de teléfono. A partir de estos números, se pueden obtener una serie de interpretaciones y significados que pueden ayudarnos a comprender mejor quiénes somos y qué papel desempeñamos en el mundo. Algunas de las herramientas utilizadas en la numerología incluyen la reducción numerológica, que es la suma de los dígitos de un número hasta que se llegue a un solo dígito, y la interpretación de los números maestros, que son aquellos que no se reducen y tienen un significado especial. En resumen, la numerología es una práctica que se utiliza para descubrir las energías y vibraciones asociadas con los números y su relación con nuestra vida. Es una herramienta útil para comprender mejor quiénes somos y cómo podemos aprovechar al máximo nuestro potencial. En numerología, se considera que los números del 1 al 9 son los números más significativos y representativos. Esto se debe a que estos números tienen una energía y características únicas, que se asocian con diferentes aspectos de la vida y la personalidad. Además, se cree que los números del 1 al 9 contienen toda la información numérica necesaria para describir la totalidad del universo y de la experiencia humana. De hecho, algunos sistemas de numerología, como el sistema pitagórico, se basan en la reducción de los números a valores simples del 1 al 9. Por ejemplo, si sumamos los dígitos de un número mayor de 9, como el 367, obtendríamos 3 más 6 más 7 igual a 16, y luego, al reducir este número a un solo dígito, sumamos 1 más 6 igual a 7, lo que nos da como resultado un número de un solo dígito. De esta manera, se considera que el número 7 representa la energía y las características del número 367 en la numerología. En resumen, la numerología se enfoca en los números del 1 al 9 porque estos números tienen una energía y características únicas y se considera que contienen toda la información necesaria para describir la totalidad del universo y la experiencia humana. En el ejemplo que vamos a ver con el nombre de Nidia González Lenis, podemos ver cómo se calculan los valores numéricos de cada letra y cómo se suman para obtener un número de un solo dígito. Es importante mencionar que cualquiera puede hacer este tipo de cálculos en su casa, todo lo que necesitan es un lápiz y papel. Con la numerología de los nombres pueden obtener una visión más profunda de su personalidad, fortalezas y debilidades, así como de su camino de vida y su propósito. Por lo tanto, si están interesados en descubrir su numerología personal, los invito a seguir este ejemplo y a tener a mano su propio nombre completo para realizar los cálculos. Asegúrense de tener lápiz y papel a mano. Los números en la numerología tienen un significado particular y único que se asocia con diferentes aspectos de la vida y la personalidad. La numerología de los nombres es un campo fascinante que nos permite explorar la energía y las características asociadas con cada número y letra del alfabeto. A continuación, te explicaré algunos de los conceptos básicos de la numerología de los nombres, y qué significa cada número. El número 1 se asocia con la independencia, el liderazgo y la individualidad. Las personas con este número suelen ser muy ambiciosas y decididas, y pueden tener un gran potencial para el éxito en la vida. El número 2 se asocia con la cooperación, la sensibilidad y la diplomacia. Las personas con este número suelen ser muy amables y serviciales, y tienen una gran capacidad para trabajar en equipo. El número 3 se asocia con la creatividad, la comunicación y la expresión. Las personas con este número suelen ser muy artísticas y comunicativas, y tienen un gran talento para la expresión verbal y escrita. El número 4 se asocia con la estabilidad, la organización y la disciplina. Las personas con este número suelen ser muy trabajadoras y responsables, y tienen una gran habilidad para organizar y planificar. El número 5 se asocia con la libertad, la aventura y la adaptabilidad. Las personas con este número suelen ser muy curiosas, versátiles y estar interesadas en explorar diferentes experiencias y formas de vida. El número 6 se asocia con la armonía, la responsabilidad y el servicio. Las personas con este número suelen ser muy cuidadosas y preocupadas por el bienestar de los demás, y tienen una gran habilidad para resolver conflictos. El número 7 se asocia con la introspección, la espiritualidad y la sabiduría. Las personas con este número suelen ser muy intuitivas y profundas,
y tienen una gran habilidad para la investigación y el análisis. El número 8 se asocia con el poder, la autoridad y el éxito material. Las personas con este número suelen ser muy ambiciosas y tener una gran habilidad para los negocios y el liderazgo. El número 9 se asocia con la compasión, la generosidad y la humanidad. Las personas con este número suelen ser muy empáticas y estar interesadas en ayudar a los demás, y tienen una gran habilidad para la sanación y la enseñanza. En la numerología, cada número tiene su lado positivo y negativo. A continuación, te proporcionaré una breve descripción de los aspectos negativos asociados con cada número del 1 al 9 en la numerología. 1. Egoísmo excesivo, falta de consideración hacia los demás, obstinación y arrogancia. 2. Sensibilidad excesiva, dependencia emocional, manipulación y tendencia a la victimización. 3. Superficialidad, falta de enfoque, dispersión de energía y tendencia a la exageración. 4. Rigidez, terquedad, estancamiento y resistencia al cambio. 5. Impulsividad, irresponsabilidad, falta de disciplina y búsqueda constante de placeres superficiales. 6. Exceso de control, sobreprotección, intromisión en la vida de los demás y tendencia a ser dominante. 7. Aislamiento, tendencia al pesimismo, exceso de análisis y falta de conexión con la realidad. 8. Codicia, materialismo excesivo, abuso de poder y falta de escrúpulos en la búsqueda de éxito y riqueza. 9. Sentimientos de victimización, negatividad, falta de perdón y tendencia a aferrarse al pasado. Es importante tener en cuenta que estas descripciones representan los aspectos negativos potenciales asociados con cada número en la numerología, pero no todas las personas que tienen un número en particular manifestarán estos rasgos negativos. La numerología ofrece una visión general y simbólica de los números y su influencia en nuestra vida, pero no determina completamente nuestra personalidad o comportamiento. En la numerología, los números maestros son aquellos que no se reducen a un solo dígito en el cálculo de la totalidad de un nombre. Estos números, que incluyen el 11, 22 y 33, poseen una energía especial y un potencial amplificado que los distingue de los demás. Demos una breve mirada al fascinante mundo de los números maestros, donde descubriremos el poderoso y luminoso significado que encierran en su lado positivo. El número maestro 11 representa intuición, espiritualidad y poder psíquico. Es un número de iluminación y conciencia superior. Aquellos que tienen el número 11 en su numerología suelen tener una conexión profunda con el mundo espiritual y poseen una gran capacidad para inspirar a los demás. El número maestro 22 es conocido como el constructor maestro. Representa la capacidad de manifestar grandes visiones y proyectos en el mundo material. Aquellos que tienen el número 22 en su numerología son líderes natos y tienen un potencial ilimitado para crear un impacto positivo en el mundo. El número maestro 33 es conocido como el maestro de servicio. Representa el altruismo, la compasión y la capacidad de sanar a otros. Aquellos que tienen el número 33 en su numerología son considerados maestros espirituales y tienen un don especial para brindar apoyo y orientación a quienes los rodean. Estos números maestros tienen una energía poderosa y suelen llevar consigo una responsabilidad adicional. Si encuentras alguno de estos números en tu cálculo numerológico, es importante prestar atención a su significado y cómo se manifiestan en tu vida. Veamos el significado que encierran los números maestros en su aspecto menos favorable. El lado negativo del número 11 puede manifestarse como una sobreestimulación emocional y una tendencia a la ansiedad o la indecisión. Las personas con el número 11 pueden tener dificultades para mantener los pies en la tierra y pueden perderse en sus propias fantasías o ideales poco realistas. En su lado negativo, el número 22 puede llevar a un exceso de ambición y una actitud de fin justifica los medios. Las personas con el número 22 pueden volverse obsesivas con sus metas y pueden descuidar su bienestar personal o las relaciones en su búsqueda de éxito material. El lado negativo del número 33 puede manifestarse como una tendencia a sacrificarse en exceso por los demás, llegando al punto de la autonegación. Las personas con el número 33 pueden tener dificultades para establecer límites y pueden agotarse emocionalmente al poner siempre las necesidades de los demás por encima de las suyas. Es importante recordar que estos aspectos negativos no son inevitables o permanentes. Cada número maestro tiene tanto un lado positivo como un lado negativo, y depende de nosotros cómo canalizamos y equilibramos esas energías en nuestra vida.
Con conciencia y autoconocimiento, podemos trabajar en superar los desafíos y aprovechar al máximo el potencial de los números maestros. En resumen, cada número tiene una energía y unas características únicas asociadas, y la numerología de los nombres nos permite explorar cómo estos números pueden influir en nuestra personalidad y nuestras experiencias en la vida. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, vamos a utilizar el ejemplo de Nidia González Lenis para analizarlo desde la perspectiva de la numerología. La numerología asigna un valor numérico a cada letra y luego suma esos valores para obtener un número de expresión. A través de este análisis, obtendremos una visión general de las características asociadas con el nombre. Para facilitar un mejor entendimiento y ayuda en el análisis numerológico, he creado una tabla con los valores numéricos asignados a cada letra del alfabeto. Estos valores se utilizan para calcular el número de expresión de un nombre. A continuación, presento la tabla con los valores numéricos correspondientes a cada letra. Al utilizar esta tabla, puedes asignar el valor numérico correspondiente a cada letra en un nombre y sumar los valores para obtener el número de expresión. Este número proporciona una visión general de las características y tendencias asociadas con el nombre analizado. Para realizar el análisis, asignaremos un valor numérico a cada letra del nombre Nidia González Lenis, y luego sumaremos esos valores para obtener el número de expresión. Nidia, utilizando la tabla de correspondencias de la numerología, n igual a 5, i igual a 9, d igual a 4, i igual a 9, a igual a 1. Luego sumamos los valores numéricos de cada letra, 5 más 9 más 4 más 9 más 1 igual a 28. Podemos reducir aún más este número a través de la reducción numerológica, 2 más 8 igual a 10. 1 más 0 igual a 1. Por lo tanto, el número asociado con la palabra Nidia es 1. A continuación se presentan algunas posibles características y energías asociadas con este número. El número 1 se asocia con el liderazgo, la iniciativa y la independencia. Las personas con este número suelen ser muy creativas, innovadoras y estar motivadas para alcanzar sus metas y objetivos personales. También se asocia con la individualidad, la originalidad y la autoexpresión. Las personas con este número pueden ser muy seguras de sí mismas y tener una personalidad carismática y magnética que atrae a otros a su alrededor. Sin embargo, también puede haber una tendencia a ser demasiado dominante o egocéntrico, lo que puede llevar a la falta de colaboración o a la falta de consideración por los demás. González, en sí misma, se puede calcular de la siguiente manera utilizando la tabla de correspondencias de la numerología, G igual a 7, O igual a 6, N igual a 5, Z igual a 8, A igual a 1, L igual a 3, E igual a 5, Z igual a 8. Luego sumamos los valores numéricos de cada letra, 7 más 6 más 5 más 8 más 1 más 3 más 5 más 8 igual a 43. Podemos reducir aún más este número a través de la reducción numerológica, 4 más 3 igual a 7. Por lo tanto, el número asociado con la palabra González es 7. A continuación se presentan algunas posibles características y energías asociadas con este número. El número 7 se asocia con la introspección, la contemplación y la búsqueda de la verdad. Las personas con este número pueden tener una inclinación natural hacia la filosofía, la espiritualidad o la meditación. También se asocia con la sabiduría, la intuición y la percepción. Las personas con este número suelen ser muy analíticas, curiosas y estar interesadas en descubrir las respuestas más profundas a las preguntas de la vida. Sin embargo, también puede haber una tendencia a ser demasiado crítico o perfeccionista, lo que puede llevar a la indecisión o al aislamiento social. Lenis, utilizando la tabla de correspondencias de la numerología, L igual a 3, E igual a 5, N igual a 5 y igual a 9, S igual a 1. Luego sumamos los valores numéricos de cada letra, 3 más 5 más 5 más 9 más 1 igual a 23. Podemos reducir aún más este número a través de la reducción numerológica. 2 más 3 igual a 5, por lo tanto, el número asociado con la palabra Lenis es 5. A continuación se presentan algunas posibles características y energías asociadas con este número. El número 5 se asocia con la libertad, la aventura y la adaptabilidad. Las personas con este número suelen ser muy curiosas, versátiles y estar interesadas en explorar diferentes experiencias y formas de vida. También se asocia con la comunicación, la sociabilidad y la energía. Las personas con este número pueden ser muy comunicativas, persuasivas y tener un gran sentido del humor.
Sin embargo, también puede haber una tendencia a ser demasiado impulsivo o superficial, lo que puede llevar a la falta de compromiso o a la falta de atención a los detalles. Por ende, Nidia González Lenis tendría un valor numérico así. El número asociado a Nidia es 1. El número asociado a González es 7. El número asociado a Lenis es 5. 1 más 7 más 5 igual a 13. La suma total de los valores numéricos del nombre completo de Nidia González Lenis es 1 más 7 más 5 igual a 13. Para reducir este número a un solo dígito, sumamos 1 más 3 igual a 4. Por lo tanto, el número de la personalidad de Nidia González Lenis es 4. Es importante recordar que cada número en la numerología tiene un significado particular y único que se asocia con diferentes aspectos de la vida y la personalidad. Si desean conocer más sobre su propio número de personalidad, pueden seguir el mismo proceso de calcular el valor numérico de su propio nombre completo. En numerología, el número 4 se asocia con la estabilidad, la organización, el trabajo duro y la disciplina. Las personas con este número suelen ser confiables, prácticas y responsables. Son muy trabajadoras y perseverantes y pueden tener habilidades para administrar, planificar y estructurar proyectos. Por otro lado, las personas con un número 4 también pueden ser un poco tercas y resistentes al cambio. A veces pueden ser inflexibles en sus ideas y no estar dispuestos a adaptarse a nuevas situaciones o perspectivas. Además, debido a su fuerte enfoque en la seguridad y la estabilidad, pueden ser reacios a tomar riesgos y aventurarse en terrenos desconocidos. En general, el número 4 representa la estructura y la solidez, y puede ser un buen número para aquellos que buscan estabilidad y seguridad en su vida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ningún número es bueno o malo, y que cada número tiene su propio conjunto de fortalezas y debilidades. En conclusión, la numerología es mucho más que un juego de números. Nos invita a fomentar la curiosidad y a explorar nuevas experiencias en nuestro camino de autodescubrimiento. A través del cálculo numerológico y la comprensión de nuestra energía numérica, podemos transformar lo negativo en algo positivo y aprovechar al máximo nuestros talentos y dones. Recuerda, no es tanto lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. La numerología nos brinda una poderosa herramienta para entender nuestro comportamiento, nuestras tendencias y para mejorar nuestra relación con el mundo que nos rodea, pero, sobre todo, con nosotros mismos. Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas ayuda para realizar el cálculo numerológico de un nombre específico, no dudes en pedir más información. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Simplemente deja tu duda en la caja de comentarios y con gusto te responderé lo antes posible. Te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo sobre numerología. Además, si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo para que otras personas también puedan beneficiarse de él. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de la numerología. Espero que este video te haya brindado inspiración y conocimiento. Hasta pronto.